Partamos por esto de la lluvia, porque esto implica también decisiones políticas, administrativas, medidas que se toman preventivas. En buena hora que se tomen medidas preventivas, tal vez sería peor que no se tomaran. Pero hay una discusión porque la conversación de esta hora es que no llovió torrencialmente como se pronosticaba la noche del sábado para el domingo. Apenas cayó un par de chubascos. El domingo incluso salió el sol a ratos, hubo hasta calorcito a mediodía. No cayó un solo copo de nieve en la ciudad misma, fuera de sectores más altos. La mínima esta mañana estuvo por los 4 grados, o sea, la temperatura polar de dónde, llegará mañana tal vez, pero tuvimos 4,5 grados el día de la mañana, la semana pasada hizo más frío. O sea, no le achuntaron a uno de los pronósticos, pese a lo cual los noticiarios ayer estuvieron media hora, 45 minutos informando de algo que no había ocurrido, una noticia de algo que no ha pasado, una cuestión insólita. Se suspendieron las clases casi en todo Chile al final y no pasó nada. Yo les cuento una confidencia. Ayer me permití un tuiteo así provocativo que planteaba que parecía absurdo tanta medida tan extrema de prevención cuando medio planeta en el hemisferio norte tiene inviernos más crudos, y no me refería ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Canadá, ni a los países nórdicos, sino que a la China, a lo que era la Unión Soviética, miles de repúblicas que no son ricas, que son más pobres que Chile, donde ir a clases es religiosamente sagrado. Todos van a clase, llueve, nieve o truene. Recibí frente a ese tuit una andanada de críticas de santiaguinos y la solidaridad y apoyo y acuerdo de decenas y decenas de provincianos que contaban, mira, aquí escarcha, llueve y vamos a clase igual. La gente en los campos va caminando a clase. Antes lo hacía a pie pelado y hoy sigue yendo a clase cruzando los potreros ahí para llegar a su escuelita en los campos. Y aquí una laraca increíble. A ver, Axel Calle, ¿cómo lo ves tú? ¿A laraca para o no? provocar la conversación. Evidentemente que los santiaguinos nos estamos acostumbrando a estados de alarmismo que no tienen ningún sentido de realidad. Es decir, lo que ha sucedido con los pronósticos meteorológicos han sido casi peores que las encuestas en las últimas elecciones. Eso es importante. O sea, han andado muy mal. Y a mí lo que me llama mucho la atención, yo diría que es 40 comunas en Santiago, o sea, en la región metropolitana, más varias comunas en el sur, donde sí se justifica, con las clases suspendidas. Y esto voy a tratar de dar dos miradas. Una mirada es para las personas que tienen recursos, donde ven el fenómeno de la nieve desde el calor del hogar, donde los niños, yo diría que el único atentado, entre comillas, es a la ilusión de muchos niños que querían despertarse hoy día y ver nevado. Pero en la contracara estamos hablando de muchas mujeres y hombres que hoy día no podían salir a trabajar porque no tenían con quién dejar a los niños. Exacto, porque claro que sí. Los colegios suspendieron, las escuelas públicas suspendieron las clases. Entonces acá hay un tema de responsabilidad pública, hay un tema de la intendencia. Esto no es un ataque político, no es un ataque, sino que hay una sobrereacción. Es decir, cuando hablan los meteorólogos hay que poner las cosas en perspectiva, un poquito más científico que la prevención, porque yo diría que estamos viviendo, haciendo un parangón con el 27F, casi un trauma. De un extremo a otro. Un trauma de extrema prevención. Es decir, en términos de psicología social, estamos viviendo un aspecto traumático todavía del 27F, donde toda amenaza a desestabilizar un poco la vida. Yo viví 6 años, 5 años y tanto, casi 6 años, y yo iba a clase con menos 17 y con nieve, o sea, el drama. Pues, ¿dónde en vivió? Bélgica, en la Universidad Católica Lovaina, donde la nieve nos acompañaba 2 o 3 meses del año, todos los días, y donde la vida sí, porque allá todo funciona en base a los vehículos, y donde tú no podías echar a andar los autos en la mañana porque estaban congelados todos. Entonces, pero la gente, los niños iban a la sala cuna, la gente iba a clase, es decir, la vida se hacía normalmente. Claro, Bélgica o Europa, en general la Europa occidental, está preparada para esto. El último aspecto que quiero decir, hay mucha escuela, yo sé que hay mucha escuela que no está preparada, que tiene portillos, que tienen ventanas rotas, es decir, no están las condiciones para un frío extremo. Pero en este último mes hemos tenido 2 o 3 días con menos 2 grados, menos 1, en varios sectores, no solamente del área metropolitana, sino que de Chile, donde han habido clases perfectamente. Entonces yo invito a las autoridades a revisar este trauma este aspecto postraumático del 27F, de tratar de prevenir por sobre todas las cosas. Diego, ¿cómo lo ves tú? Yo concuerdo en que Santiago, o la región metropolitana en general, no está preparada para estos eventos, y por eso se hacen estas especies de alertas preventivas. Ahora, en el último tiempo esto se ha dado con mayor frecuencia. Yo, en la época colegial mía,
el último recuerdo que tengo que me hayan suspendido una clase, ahora que estamos en época de mundial, fue para el mundial de Corea y Japón, un partido de Italia-Ecuador. Mira, que vimos memoria. todo a las 7 de la mañana por algunos de los canales de televisión abierta. Eso fue hace muy poco, ¿no? Año 2002. Es que es muy joven, Diego. Claro, nuestro Efectivamente, representante de la pero juventud. no tengo ningún otro recuerdo de haber faltado a clases. Y en los últimos años se han suspendido las clases en varias ocasiones, y esto tiene efectos que no es solo de no tener la clase misma o no poder recuperar esa clase, sino que va desde que los padres no tienen dónde dejar a los niños. Entiendo igual que en esta ocasión se habilitaron los liceos municipales para que los niños sigan recibiendo su ración alimenticia. Claro, su colación, Claro. su almuerzo, y eso es importante, pero lógicamente cuando se suspenden los colegios, los liceos, esto afecta también el trabajo de los adultos, que no tienen con quién dejar a los hijos. Entonces al final se produce una como distorsión del día a día de la ciudad completa, no solamente respecto a los niños. Claro. ¿Cómo ves tú el punto de Axel, Diego, en cuanto a que a veces la autoridad, claro, se excede en el carácter y en el nivel de la prevención, tal vez porque seguimos acarreando ese trauma del 27F cuando se actuó en contrario, cuando no se asumió la prevención que correspondía haber asumido, pero pasándose de la raya, como una forma que también permite a la autoridad como zafar olímpicamente, o sea, en vez de asumir la responsabilidad de que frente a la crisis haya un buen manejo de la crisis, escondamos como la avestruz la cabeza abajo, quedémonos todos encerrados en la casa, no vamos a ninguna parte, entonces, claro, no vaya a hacer cosa que. No vaya a hacer cosa que, entonces no pasa nada y nadie puede pedirle cuenta después a la autoridad. Porque al final la prevención consiste en no afrontar la crisis, sino como quien dice, eludirla. Yo creo que se puede algo ser de eso? criterioso sin sobrereaccionar. O sea, ayer perfectamente se pudo haber dicho, mañana a las 6 de la mañana tomaremos la decisión, Claro. y las medidas ya pueden haber estado preparadas. Y en el caso, o sea, de haber despertado hoy con lo que pasó, decir, ok, sigue el día de forma normal. Claro, porque hay una cuestión que pasa, por ejemplo, en comunas, se dice Lo Barnechea. Bueno, Lo Barnechea está esencialmente en una altura que puede ofrecer un nivel de riesgo más importante, sobre todo para el tránsito, si es que hay nieve. Pero Las Condes, uno parece, bueno, los sectores de Las Condes, que es donde nieva, la Rayán, que haya problemas, pero medio de Las Condes ya está en la ciudad, en un plan. Lo mismo pasa con La Reina. Hay una Reina alta y una Reina baja, y en la Reina baja, al lado del Canal San Carlos, eso ya es un nivel de digamos, donde uno no esperaría que hubiera una situación traumática. Entonces, claro, como que tal vez valdría la pena distinguir mejor o dejar a criterio de los directores de los colegios de aquellos puntos donde hay más riesgo, pero no toda la comuna. Por ahí estaría tal vez lo que tú dices como sí, pero una aplicación pero más también criteriosa. hay que ver muchas veces, no siempre los alumnos viven tan cerca de los colegios. Entonces, claro, el colegio puede quedar en un sector donde no nieve, pero si el alumno vive en un sector donde Claro, nieva. pero estamos hablando por eso de mismo, educación pública donde sí viven más cerca. Efectivamente. En la educación pública es más común la cercanía con el establecimiento. Claro. Uno observa que hay mucho ausentismo hoy día en la mañana, que hay personas que han llegado tarde, que hay un desarreglo en general a la vida normal de los chilenos, siendo que no hay ninguna, entre comillas, variable independiente que afecte eso. Porque terminó de llover hace 3 horas, o sea, ya en la madrugada no había lluvia. Entonces, de una u otra forma, yo concuerdo que hay una excesiva sobrereacción por parte de la autoridad, un pánico a generar situaciones donde tengan que tomar decisiones de conflicto con respecto a emergencia. Y en ese sentido, la nevazón de Lo Barnechea, por ejemplo, son muy habituales. Si todos los años nieva, Sí. yo quiero decir, mi hija vive ahí en Lo Barnechea y nieva 2 o 3 veces al año, Sí. y no es noticia. Claro. Entonces acá es estamos... noticia cuando no nieva, un invierno que no nevó en Lo Barnechea es noticia. Exactamente. Entonces, yo diría que hay que revisar los protocolos. Lamentablemente estamos hablando a lo mejor del área metropolitana. Ha llovido mucho en el sur. En Lonquimay creo que nevó mucho. Ahí sí, y ahí hay 5.000 y tantos chilenos aislados, se cortan los caminos, esa es otra realidad. Ahora, déjeme decirle que yo he estado en Lonquimay en invierno y he visto cómo con la nieve hasta la rodilla o hasta los muslos los niños van caminando de pronto a los colegios, salvo que ya haya situaciones porque muchas veces además hay niños que están en mejores condiciones en el colegio que en la casa. Evidentemente. O sea, eso es habitual. Sí, sobre todo de un tiempo a esta parte, porque los colegios en Chile cambiaron de infraestructura en general, con muchas excepciones, hay que decirlo, pero cambiaron desde los 90 cuando los colegios, cuando comenzó la jornada escolar completa, eso fue en los tiempos de los 90 de Frey, en esa reforma,
ahí empezaron a hacerse de nuevo muchos colegios. Se construyeron gimnasios, se ampliaron los colegios a veces hasta el doble de su capacidad, y la infraestructura hoy de los colegios hasta los pueblitos más humildes, yo encuentro que es a veces para ponerse orgulloso de cómo el colegio es el mejor edificio del pueblo. Así es. A mí yo concuerdo contigo, o sea, durante los 90 y los 2000, fruto de la extensión de la jornada escolar completa, se construyeron nuevamente muchos colegios y quedaron en buenas condiciones. Evidentemente, siempre, yo también estudié en colegio público y privado, y siempre habían vidrios rotos por donde entraba el chiflón. Pero, o sea, y tampoco nadie se muere, y tampoco vamos a afectar la operación invierno, ni... Acá estamos hablando de una simple lluvia y una posible nevazón, eso